de las membranas celulares y regulan la actividad de células y tejidos. Es decir, lípidos están en todo el organismo, ¿no? O sea, en la célula cumplen una función muy importante, una función estructural, ¿no? Ustedes han visto que todas las células en su membrana está formada por una capa lipídica, ahí están presentes los lípidos, ¿sí? Y por supuesto, es una enorme reserva energética, ¿sí? El organismo empieza a guardar energía básicamente como lípidos, como triglicéridos, ¿no? En el tejido adiposo. Esa es la reserva. Entonces, cuando ya no se le termina la reserva de carbohidratos, de glucosa, empieza inmediatamente a utilizar los lípidos, ¿sí? Y también, por ejemplo, en el caso de inanición, cuando la persona no come, ¿no? 2 días, 3 días, entonces empieza a consumir sus grasas. Entonces, y lo otro importante es que tienen unas funciones importantísimas dentro del organismo, como vamos a ver más adelante. Hay trastornos que se generan a consecuencia de algún problema con los lípidos, y dentro de ellos es la obesidad, que es el más común, ¿no? El más conocido, ¿no? En donde se empieza a acumular un exceso de lípidos, pero es porque ahí se acumula porque hay una disregulación, ¿sí? Entonces ahí hay un problema de regulación, básicamente hormonal. Entonces esto genera ya problemas. La obesidad, cuando ya sobrepasa un límite, ya hablamos de primero hablamos de un sobrepeso, ¿sí? Ahora, ¿cómo se evalúa esto? Con lo que se llama con el índice de masa corporal, el IMC, que relaciona el peso y la talla. Entonces, cuando este índice es mayor de 30, ya estamos hablando de una obesidad mórbida, enfermiza, ¿no? Personas que pesan, por ejemplo, pues 120, 150 kilos, están con un IMC pues superior a 50. ¿Y por qué es dañino? ¿Por qué es perjudicial? Porque esto es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Ese es el problema, ¿no? Entonces un infarto cardíaco, un ictus cerebral, un derrame cerebral, es de consecuencia entonces de la obesidad, ¿sí? Y otro problema también es la diabetes. En la diabetes también hay, ustedes saben que la diabetes no solamente es la alteración del metabolismo de las grasas, sino también de los lípidos, ¿sí? Entonces esos van de la mano, ¿no? Problema de carbohidratos, lípidos, y eso genera también hipertensión. Esos siempre van, por lo general siempre van de la mano, uno con otro, uno lo jala al otro. Y eso se llama el síndrome metabólico, ¿sí? Ese es el síndrome metabólico. Hay otras enfermedades que son menos frecuentes, como las esfingolipidosis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una grasa, hablamos de un triglicérido, ¿sí? Un glicerol con ácidos grasos que están esterificados. Pero hay otros tipos de ácidos grasos que son complejos. Ahí tenemos a los esfingolípidos. Y estos esfingolípidos, cuando hay algún problema dentro de su metabolismo, y básicamente es cuando faltan las enzimas, entonces empiezan a acumularse. ¿Y dónde se metabolizan estos esfingolípidos? Básicamente en los lisosomas de las células de defensa, básicamente macrófagos del sistema retículo endotelial. Ahí se metaboliza. Y entonces cuando hay problemas con las enzimas, que básicamente está relacionado con algún problema genético, entonces empieza a acumularse. Y como estos están básicamente en el hígado, en el páncreas, no, en el hígado, en el vaso y también en la médula, entonces, ¿cómo se manifiesta la enfermedad? Por hepatomegalia, esplenomegalia, ¿sí? Entonces ese es el problema, ¿no? Y tenemos el caso de la enfermedad de Gaucher, en la que acá lo que se afecta es una enzima que se llama cerebrosidasa. Entonces lo que se acumula es un cerebrócido. Y la de Niemann-Pick, acá
hay problema con una esfingomielinasa. Se acumula la esfingomielina, ¿ya? Entonces básicamente hay problemas que se generan entonces por el metabolismo que se afecta de este tipo de lípidos, que son los lípidos complejos, como lo estoy diciendo. Hay otras sustancias lipídicas, por ejemplo las vitaminas liposolubles, el colesterol también es un lípido compuesto, es un derivado en todo caso. Los ácidos biliares son muy importantes para la digestión de las propias grasas, las hormonas, las prostaglandinas. Entonces, todos estos son moléculas que tienen una función sumamente importante dentro del organismo. Entonces, ¿cómo se clasifican los lípidos? Vean, puede ser simples, complejos o derivados. En esencia, ¿qué cosa es un lípido? Es, miren, la unión del glicerol con ácido graso, ¿sí? Si solamente es un ácido graso con el glicerol, entonces ese es simple, y estamos hablando de los acilgliceroles, y esto es la grasa, esto es grasa, ¿sí? El problema es que a menudo se quiere utilizar el sinónimo de grasa o lípido, ¿no? O sea, que es lo mismo, y no es lo mismo, porque grasa solamente es esto, ¿sí? Y lípido es el término más amplio que abarca y comprende todo, ¿sí? Ahora miren, si el glicerol o el ácido graso, porque siempre tiene que haber un ácido graso en los lípidos, siempre tiene que haber el ácido graso en todos los lípidos. Si este ácido graso está unido no al glicerol, sino a un alcohol, entonces es una cera, ¿sí? Es una cera. En cosmética, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es la lanolina, que es una cera, ¿sí? Los complejos, ¿por qué son complejos? Porque además del ácido graso que tienen, ven ustedes, y se unen ya a otros grupos, como es el fosfato, ¿no? Tenemos acá entonces ácido graso, glicerol y fosfato. Esos son los fosfoacilgliceroles, ¿sí? Pero también se puede unir a la esfingosina, ¿sí? Y colina, entonces tenemos las esfingomielinas. O fíjense que ya se pueden unir incluso azúcares, un azúcar simple, ¿no? Tenemos un fosfolípido, entonces miren ustedes, tienen esfingosina, tiene ácido graso y tiene un azúcar simple, eso es cerebrósido. O igual que esfingosina, ácido graso, igual hasta acá, pero es un azúcar complejo, ese es un ambliósido. ¿Ven? Van cambiando los nombres entonces según cómo se van componiendo, ¿no? Y dentro de los derivados tenemos los carotenoides, los esteroides, las vitaminas liposolubles. Acá en este cuadrito, ven ustedes que viene a ser lo que acá está presente. Entonces, tenemos a los simples, a las grasas neutras y las ceras, ¿sí? Entonces ya les dije que eso es glicerol y ácido graso, grasa simple, y ácido graso con alcohol, cera. Ahora, en los compuestos, los fosfoacilgliceroles y las esfingomielinas son fosfolípidos. Acá vemos que tienen fosfato estos dos. Esos son, entonces, fosfolípidos. Los siguientes, los cerebrósidos y los gangliósidos, ¿qué cosa es lo que tienen? Habíamos dicho, tienen azúcares. Entonces son glucolípidos, son gluco o glicolípidos. Y como los tres tienen, acá tienen esfingosina, ¿ven? Estos tres, entonces son esfingolípidos. ¿Ven? Entonces, de acuerdo a lo que tienen, es lo que reciben en su nombre, ¿no? Y los lípidos derivados, los terpenos, los eicosanoides, los esteroides. Y ojo, que cuando están en un medio alcalino, estos lípidos, los simples y los compuestos, forman jabón, se saponifican, reaccionan, ¿ya? Y forman jabón. Entonces se llama, ahí se habla de una saponificación, o que son saponificables. No ocurre eso con los lípidos derivados, esos no se saponifican, ¿ya? Esos son, entonces, no saponificables. La digestión.
cómo se lleva a cabo la digestión de las grasas, ¿no? La mayor parte, más o menos el 90% de las grasas o lípidos de la dieta está constituida por triglicéridos, ¿sí? Esas son las grasas, entonces, que habíamos dicho, ¿no? Las grasas neutras. Hay una pequeña cantidad de fosfolípidos, ésteres de colesterol y vitaminas liposolubles. Eso también está, entonces, están en la dieta, ¿sí? Y como son insolubles en el agua, tienen todas que ser emulsionadas para ser digeridas por las enzimas hidrolíticas. ¿Qué significa entonces? Que vienen las grasas, como la grasa no se va a mezclar nunca con el agua, ¿no? El agua no se mezcla. Entonces, se forman gotas, va formando gotas de grasa. Al inicio pues son unas gotas grandes, pero luego, ¿qué pasa? Que ya con los movimientos propulsivos del estómago, eso se empieza a mezclar y se van entonces formando cada vez gotas más pequeñas. Eso ya es una emulsión, ¿sí? Eso es una emulsión, entonces, cuando se forman las gotas pequeñas, ¿no? Tenemos en la práctica muchos ejemplos de emulsiones. Por ejemplo, el caso de la mayonesa, por ejemplo, es una emulsión. La leche es una emulsión, ¿sí? Entonces, en la emulsión, una molécula está dentro de la otra molécula, dentro del seno de otra molécula. Entonces, una es la fase dispersa y la otra es la fase dispersante, ¿sí? Bueno, entonces eso es importante, entonces, para que mientras más pequeña se va haciendo la burbuja, podríamos decir, cada vez entonces la superficie crece y mayor oportunidad de contacto tiene para que puedan actuar las enzimas, las lipasas, que son las que la van a degradar. Entonces, ese proceso degradativo va a ser realizado por básicamente tres enzimas, que es la lipasa salivar y la lipasa pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa. Entonces, esas son las enzimas que van a degradar a las grasas, que, como hemos dicho, básicamente son triglicéridos, y los van a empezar a liberar a los ácidos grasos libres, ¿sí? Es fundamental la presencia de las sales biliares, porque, como vamos a ver, las sales biliares disminuyen la tensión superficial, y entonces esas gotitas que se formaban ahora van a ser todavía más pequeñas, ¿sí? Esas ya son las micelas. Entonces, dentro de esas enzimas digestivas, como habíamos dicho, tenemos a la lipasa salivar, que es secretada por la superficie dorsal de la lengua, en unas glándulas. Tienen una acción corta por la inactividad que generan el pH ácido del estómago. Claro, mientras que el alimento esté en la boca, ahí puede actuar la lipasa, pero tanto no se deglute, que es un tiempo bastante corto, pues ya pasó al estómago. Y en el estómago se inactiva por el pH ácido. Entonces ahí acaba su función. De manera que va a degradar, pero una pequeña cantidad, ¿sí? Una pequeña cantidad, ¿sí? ¿Qué es lo que produce? Produce ácidos grasos libres y 1,2 diacilgliceroles, ¿sí? O sea, le quita de triglicéridos le quita uno, pero queda el resto. O sea, es una digestión incompleta, entonces, lo que está haciendo ahí, ¿sí? Luego llega al estómago, y ahí se encuentra con la lipasa gástrica. Este actúa en vías del estómago, se inactiva parcialmente por las proteínas dietéticas, y su pH óptimo es de 3 a 6, ¿sí? Y genera ácidos grasos libres y 1,2 diacilgliceroles. Algo parecido con lo que ocurre en la boca, ¿sí? Y luego sí viene ya la lipasa pancreática, pero la lipasa pancreática ya le da el encuentro ya en el intestino delgado, en el duodeno, ahí se encuentra ya. Entonces, se actúa ya sobre los enlaces éster de los carbonos 1 y 3. Se actúa sobre el 1 y 3, entonces se va a quedar el 2. O sea, el ácido graso todavía se va a quedar unido al carbono 2. ¿Sí? Cada ácido graso está unido al carbono 1, al carbono 2 y al carbono 3. Le quita la lipasa pancreática, le quita el 1 y el 3, pero queda el 2. ¿Sí? Entonces, ahí es necesario la presencia de una enzima, o mejor dicho, de otra enzima, que es la isomerasa, para que ese grupo acilo, ese ácido graso que está en la posición 2, pase a la 3. Y en la 3 sí lo agarra la lipasa pancreática.
y lo puede dejar entonces libre. Ahí sí ya puede dejar entonces glicerol libre y todos los ácidos grasos separados. Muy bien. Entonces, el sustrato debe estar emulsionado, como ya estamos a nivel del intestino, ahí ya se han llegado ya las sales biliares, ¿no? El contenido de la vesícula, ¿no? El jugo pancreático ha llegado, se ha vaciado ahí, y ahí están entonces, también llega el contenido biliar, ¿no? Entonces, y es necesario para que esta lipasa pancreática pueda trabajar la presencia de otra proteína que se llama colipasa. Si esta colipasa no está presente, no se va a llevar a cabo la acción hidrolítica de la lipasa pancreática. Entonces, esto es necesario. Es un cofactor, ¿sí? Y como es una estructura orgánica, entonces es una coenzima. Es una coenzima necesaria para que pueda actuar esta lipasa. Si no está esto, no funciona. ¿Sí? La fosfolipasa 2 también es producida por el páncreas, como esta colesterol esterhidrolasa también. O sea, lipasa pancreática, fosfolipasa 2 y colesterol esterhidrolasa, los tres son producidas por el páncreas. ¿Okay? Entonces, esta fosfolipasa 2 es secretada en forma inactiva. ¿Y quién lo inactiva? La tripsina. ¿Sí? La tripsina. Esa enzima lo activa, lo hidroliza y lo activa a la fosfolipasa 2. Entonces, ¿dónde actúa? Hidroliza el ácido graso en posición 2, ¿sí? Y genera lisofosfolípidos, ¿sí? Cuando un ácido graso se queda con, o el triglicérido se queda unido a el glicerol se queda unido a un ácido graso, solo a un ácido graso, entonces en este caso se llama lisofosfolípido, ¿sí? Entonces estos lisofosfolípidos se absorben por su propiedad anfipática, es decir, tienen un lado que es polar y el otro lado que es no polar, y eso le permite absorberse, ¿no? Ayudando a absorber también a otras grasas. Y la otra enzima es la colesterol esterhidrolasa, ¿no? Está diciendo que va a actuar sobre hidrolizando el éster, ¿sí? Y libera el colesterol, queda libre el colesterol, entonces para que pueda absorberse, ¿no? Separa los ácidos grasos del colesterol. Entonces aquí en este esquema pueden ver ustedes que la grasa que ingresa sufre primero la acción de la lipasa bucal, luego pasa al estómago, ¿sí? Y lo que ocurre aquí por los movimientos del estómago es la emulsificación, ¿sí? Por contracciones gástricas. Acá se degrada más o menos 10 a 30%, ¿sí? Luego avanza, llega ya al duodeno, entonces ahí acá es donde ya llegan las sales biliares, y también bien ustedes llega ya el contenido pancreático. Entonces aquí ya se produce una degradación y formación de las micelas. Entonces acá hasta queda entonces una emulsión, aquí ya se forman las micelas. Es que estas esferas son muy pequeñitas, son el orden de nanómetros, mientras que estas, en la emulsión hablamos de micrómetros, ¿no? ¿Sí? Acá miren, se lleva a cabo la degradación del 70 al 90%. Ya luego se absorben en el intestino delgado, y las que no se absorben, una pequeña cantidad se puede excretar, que es del 3 a 5%, se puede excretar como jabones neosalcanos. La bilis es secretada por el hígado y concentrada en la vesícula biliar. El 97% de la bilis es hepática, el hígado produce la bilis, y el 86% de la vesícula es agua, ¿sí? Dentro de sus sólidos, los más importantes son los ácidos biliares, que constituyen el 1.93% de la bilis hepática y el 14,08% de la vesícula. Ayuda a neutralizar la acidez del estómago. Las ácidos biliares tienen un pH elevado y generan la formación de la micela con los monoglicéridos, lisofosfolípidos, ácidos grasos y el colesterol. Ya, la micela es la formación, es justamente lo que tenemos aquí en este esquemita. Es entonces
una formación, miren cómo se organizan los ácidos biliares aquí, alrededor, como que lo envuelven, y forma una esfera, y adentro, ven ustedes, adentro queda el colesterol, quedan los fosfolípidos, ¿ven? Quedan los monoglicéridos, todos se ubican en todo acá. Entonces es una forma para poder transportar los lípidos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque habíamos dicho que estos lípidos no se mezclan con el agua. Entonces hay necesidad entonces de poder, entonces, ven ustedes, utilizar a alguien que los pueda llevar. Y esas son las sales biliares, ¿sí? Eso entonces es una micela. Los ácidos biliares, miren, tienen una estructura, ¿ve? Ustedes aquí pueden ver, acá hay un ciclopentano peridrofenantenos, una estructura esteroide, y por acá grupos ácidos. La absorción intestinal y destino de las grasas. El 72% de los triglicéridos se absorbe como monoglicéridos, ¿sí? Monoglicéridos 2, ¿no? Habíamos dicho que la lipasa pancreática, que es la que más actividad tiene, quita a los ácidos grasos que están en posición 1 y 3, quedan 2, pues ese A2 ya se pueden absorber, no hay problema. Ahora, acá depende también del tamaño del ácido graso, ¿sí? Del tamaño. Cuando el ácido graso tiene más de 10 carbonos, no se puede absorber, ¿sí? No se puede absorber. Ahí necesita que la micela lo capte y lo pueda transportar. Pero si es menos de 10 carbonos, se absorbe, depende. Igual ocurre con los ácidos grasos libres, pero que tengan cadena corta o mediana. Esas sí se pueden absorber directamente, pero van a ver que eso después tiene vías diferentes. Miren, el 22%, un 6% como monoglicéridos 1, luego de la acción de la isomerasa. El 22% lo hace como glicerol y ácidos grasos. ¿Ven? Se puede directamente. El propio glicerol se puede pasar, el ácido graso libre también se puede pasar. Pero eso depende del tamaño, ¿sí? En el interior de la célula, ya que es en el intestino, es decir, en el enterocito, vía acilcoenzima A sintasa con ATP y coenzima A, se forma acilcoenzima A y se regeneran los triglicéridos. ¿Qué quiere decir? Que miren, las enzimas, las lipasas, lo que han hecho es entonces hidrolizar al triglicérido, ¿sí? Y han ido quitando los ácidos grasos, lo han ido dejando en diglicérido, monoglicérido, ¿ok? Pero, ¿qué ocurre? Que una vez que ya pasa, pero eso ha sido para poder transportarlo básicamente. Ahora, una vez que ya entró a la célula, al enterocito, entonces dentro de esa célula intestinal, otra vez se vuelven a formar triglicéridos, ¿sí? De nuevo se forman triglicéridos. ¿Y esos triglicéridos, qué ocurre con esos triglicéridos? ¿Para qué se vuelven a formar? Porque ahora sí ya se cubren de proteína y esos son los kilomicrones. Y esos kilomicrones se van por la vía linfática, conducto torácico y llegan ya a la circulación general. ¿Ven? Pero esos son los que entonces se vuelven a esterificar ahí. Pero los que han pasado libres, los ácidos grasos libres, pequeños, cortos, esos no. Esos cogen el sistema porta y de frente se van al hígado. Entonces se van por caminos distintos. ¿Ya? Entonces decíamos que los triglicéridos forman el kilomicrón junto con algo de colesterol y fosfolípidos, y se van al sistema linfático. Entonces aquí vemos que las grasas de la dieta ingresan, ¿no? Como triglicéridos en el 90% de los casos, ¿sí? Y luego, ¿qué ocurre? Que sufre la acción de las lipasas a nivel de la boca, lipasa lingual, mínima degradación, después el estómago, 10-30% por la gástrica, y luego la que tiene mayor actividad es la pancreática, 50 a 70%. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de la acción de estas enzimas? La formación de monoglicéridos y ácidos grasos libres. Entonces, esos ácidos grasos, ¿qué es lo que se va a formar con todos estos productos? Las micelas, ¿sí? En las micelas se incluyen, como hemos dicho, no solamente estos ácidos grasos, sino también entra el colesterol, los fosfolípidos, ¿verdad? Todos entran ahí. Todos se suman, como si fuera un carrito, ahí se sube todo. ¿Ya? Y
esto lo transporta hasta la superficie de la célula. Y de ahí pasa a la célula. Una vez que atravesaron ingresaron al interior de la célula del intestino, que es el enterocito, entonces es donde se lleva a cabo de nuevo la síntesis del triglicérido, pues se llama de la resíntesis. Otra vez se forma el triglicérido, y bueno, pues ya como triglicérido ya se puede ir al tejido adiposo para que se almacene, la reserva, ¿verdad? Y bueno, el problema es que cuando hay un acúmulo excesivo viene el problema de un gordito, ¿no? Obesidad. La solubilidad del colesterol y los cálculos biliares. Entonces, el colesterol es insoluble en el agua, ¿no? Por principio. Por lo que debe incorporarse en las micelas, como había dicho, en la micela E, en el colesterol para que se transporte, ¿no? Y en su composición normal ahí dentro de la micela es 5% de colesterol, 15% de fosfatidilcolina y 80% de sales biliares. Por lo tanto, su solubilidad depende de estas proporciones. ¿Ya? Si hay un incremento de colesterol, eso conlleva la formación de cálculos. Y las causas para la formación del cálculo pueden ser las infecciones, que pueden generar una bilis sobresaturada donde el colesterol precipita, o cuando la actividad de las enzimas clave en la formación de las sales biliares, porque las sales biliares se van a formar a partir del colesterol, ¿sí? Entonces, si fallan las enzimas, hay alguna deficiencia de las enzimas, entonces no hay quien haga pasar a ese colesterol a sal biliar, entonces el colesterol aumenta, y eso es lo que finalmente pues precipita y forma los cálculos, ¿no? Entonces aquí hablamos de la actividad disminuida de la 7-alfa hidroxilasa, entonces que lleva a una disminución de los sales biliares, actúa sobre el colesterol, disminución de ácidos biliares, y eso es una señal para que el hígado produzca más colesterol todavía, porque el organismo dice falta ácidos biliares, pero no es que en realidad era porque faltaba colesterol, no, colesterol había, pero el problema falta la enzima, pero el organismo no puede percatar eso, siempre dice falta ácidos biliares, así que hay que sintetizar más colesterol, y empiezan a formar más colesterol y a precipitar. Entonces ese es el problema. Bien, ahora sí los ácidos grasos. Entonces, son compuestos formados por una estructura, vean ustedes, RCOH, donde R es una cadena alquílica, ¿sí? Es como si fuera un alcano, ¿ya? Si tiene 4 carbonos, butano, tiene 3 propano, ¿sí? El grupo carboxilo tiene un pK de 4,8, por lo que el pH del suero, al pH del suero, ¿cuál es el pH del suero? ¿Cuál es el pH del suero? Agarra eso. 7.4 en promedio, de 7.36 a 7.42 puede ser el rango, ¿no? Ahí puede variar. Y entonces, como este es 7.4, entonces se ioniza. Todos los ácidos grasos están ionizados, ¿sí? Están ionizados. La cadena puede ser saturada del ácido graso, esa cadena puede ser saturada, quiere decir sin dobles enlaces, o puede ser insaturada con algunos dobles enlaces. Eso depende, puede tener 1, 2, 3, 4 dobles enlaces, eso depende del ácido, ¿sí? Y hay mono y poliinsaturados, ¿no? ¿Sí? Mono es una insaturación, ¿no? Poliinsaturados, varias insaturaciones, ¿sí? Ahora, cuando es insaturado el ácido graso, genera isómeros cis y trans. ¿Okay? Entonces, si las cadenas del ácido están del mismo sentido, eso es un ácido cis, ¿no? Y en la naturaleza casi todos los ácidos grasos son cis, ¿ya? Ahora, los puntos de fusión de los ácidos grasos se elevan con la longitud de la cadena. Quiere decir que los ácidos grasos que son pequeños, realmente menos de 12 carbonos, su punto de fusión es muy bajo, es decir, al medio ambiente están líquidos, son aceites, ¿ya? Y cuando la cadena larga la cadena del ácido es más larga, más de 12 carbonos, generalmente ya son sólidos. ¿Sí? Ahora, el número de insaturaciones disminuye el punto de fusión. Quiere decir que, por ejemplo, el ácido oleico, que tiene 18 carbonos, pero tiene insaturación, es líquido.
¿ya? En cambio, otro que no tiene insaturación con 12 carbonos es sólido. Entonces, de eso depende entonces del tamaño de cadena y del número de insaturaciones para que sean sólidos o sean líquidos. ¿Cómo se nombran a los ácidos grasos? Acá tenemos un ácido graso de ¿cuántos carbonos? 14, 15, 16. Entonces es un hexadecanoico. Como no tiene dobles enlaces, la nomenclatura indica, la regla indica que el O es cambiado por oico. ¿Sí? Y bueno, en este caso un ácido graso de 16 carbonos se conoce como el ácido palmítico, ¿no? ¿Y cómo se denota? 16,2.00. ¿Sí? Quiere decir que hay 0 dobles enlaces. Vean ustedes, tiene ya doble enlace, entonces ya no termina en oico, sino termina en enoico. ¿Sí? Y como tiene, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 6, 7, 8, 15, 16. Igual tiene 16, pero tiene doble enlace. Entonces es un hexadecenoico. ¿Sí? Y este es el ácido palmitoleico. Este es palmítico, este es palmitoleico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se denota? Pues que es un ácido graso de 16 carbonos con una insaturación que está en el carbono 9. Entonces, si ustedes lo ven acá hay 7, 8, 9. Entonces, ahí está la insaturación, carbono 9. ¿Sí? También se puede nominar en base al último carbono, al carbono metílico, pero cuando se empieza por aquí hablamos de los omega, ¿sí? De los omega. Y entonces tendríamos tenemos acá 1, 5, 6, 7. Entonces este es un omega 7. ¿Se dan cuenta? Este es un omega 7. ¿Sí? Entonces así se nombra. Bueno, este es el caso del ácido linoleico. Ven ustedes, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 18 carbonos, tiene 12 insaturaciones en el carbono 9 y en el carbono 12. ¿Ok? Y contando de aquí para allá, es un omega, es un omega 6. ¿Sí? Es un omega 6, ¿no? Tenemos 4, 5 y 6. Es un omega 6. Insaturados, ácidos grasos insaturados, tenemos entonces acá los omega 7, que es, por ejemplo, el ácido palmitoleico, ¿sí? 16 carbonos, una insaturación carbono 9. Omega 9, el ácido leico, 18 carbonos, una insaturación carbono 9. Omega 6, el linoleico, ¿sí? 18 carbonos, 2 insaturaciones en el 9 y en el 12. Y el linolénico es omega 3. ¿Sí? 18 carbonos, 3 insaturaciones en carbonos 9, 12 y 15. ¿Sí? Estos miembros se pueden transformarse uno en otro. Ácidos grasos importantes. Tenemos, por ejemplo, aquí el láurico, el mirístico, palmítico. Eso depende, miren ustedes, de cuántos carbonos tienen, ¿no? 12 carbonos, dodecanoico. 14 carbonos, tetradecanoico. 16 hexadecanoico. ¿Sí? Palmítico, palmitoleico, esteárico, oleico, linolénico, gamma homolinolénico, araquidónico, el EPA, el cosa pentaenoico y el DHA, docosahexaenoico. ¿A ustedes les suena este nombrecito del DHA? Una propaganda, ¿no? Este es un ácido, miren, poliinsaturado. ¿Sí? Y que se ha determinado que es muy importante en el desarrollo cerebral, en la memoria y el aprendizaje. Entonces, en estas leches que se dan para infantiles, se insiste, pues, ¿no?, en suplementarlo con esto, ¿no? Pero o sea, eso sí, de verdad está probado, ¿no? O sea, no es una simple propaganda.
Entonces, miren, los triglicéridos. Este es un triglicérido. Pues aquí triglicerol, 3 carbonos, ¿sí? 3 carbonos, cada uno unidos a un OH, OH, OH. Este es el glicerol. En cada OH se ha unido el ácido, eso forma un éster. Entonces se agrega un ácido en el carbono 1, en el carbono 2 y en el carbono 3. Entonces, como está unido 3, es triglicérido. ¿Sí? Si hay 2, diglicérido. Si hay 1, se queda en monoglicérido. ¿Sí? Entonces, los acilgliceroles son la forma de almacenamiento de los ácidos. Esta es la forma como se almacenan entonces los ácidos grasos. Son ésteres del glicerol, como ya les dije, con 3 ácidos grasos, generalmente son mixtos, con diferentes ácidos grasos. Nomenclatura, si son iguales, ¿no? Por ejemplo, este es un esteárico y esteárico, entonces una triestearina. Luego este es palmítico, 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 es una tripalmitina. Si son diferentes, pues aquí entra un esteárico y aquí entra un palmítico y aquí un oleico, entonces estearil, palmil, oleico. Entonces depende de lo que tiene, para que reciba el nombre. Entonces, en el organismo almacena los ácidos grasos bajo la forma de triglicéridos. Eso ya lo vengo repitiendo, ¿no? Más del 95% de esos triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo y el 5% puede almacenarse en el hígado y en el músculo. O sea, básicamente se va para el tejido adiposo. La cantidad de triglicéridos del hígado aumenta en la diabetes y en el ayuno, donde hay gran movilización de ácidos grasos del tejido adiposo, por un motivo muy sencillo. El organismo necesita energía, y ¿de dónde saca su energía? Generalmente de la glucosa, pero acá no lo puede utilizar la glucosa, porque si está en inanición, no ha comido, pues. No ha ingresado carbohidratos, entonces empieza a jalar de las grasas. O en el caso de la diabetes, ustedes saben que el problema es que la glucosa ahí está de sobra, ¿sí? Está hiperglicémico, pero no lo puede utilizar. O sea, es como si no tuviera nada. Y eso, entonces ahí empieza a utilizar la grasa. ¿Sí? Entonces, las células grasas son fibroblastos con 80-90% de grasa. ¿Sí? Entonces, la célula grasa es una célula como cualquier otra célula, pues tiene sus órganos, tiene su membrana, tiene su núcleo, tiene todo. Pero eso está arrinconadito, así un costadito, porque todo está como un globo de grasa. Pero al final siempre sigue siendo célula. ¿Sí? Claro, por supuesto. Por la deficiencia de insulina es la que justamente produce la diabetes. En la diabetes hay 2 casos. O no hay insulina, o está en cantidades insuficientes, o simplemente está la insulina, pero no funciona, no trabaja. En ese caso se llama resistencia a la insulina y da origen a la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? La diabetes mellitus tipo 1 es cuando simplemente no hay insulina. Por eso que en el tratamiento no queda otra cosa que darle insulina. No hay otra cosa. ¿Sí? Bien. Entonces, decíamos que estas células grasas son fibroblastos con 80-90% de grasa, y sus ácidos grasos más comunes son oleico, 45%, palmítico, 20%, linoleico, 10%, esteárico, 6%, mirístico, 4%. Entonces, esos son los más abundantes. Y los fosfolípidos. Los fosfolípidos, entonces, ustedes pueden ver acá está el glicerol, acá está unido un ácido graso, acá está esterificado uno, acá está esterificado otro, y en el tercero, ¿qué cosa está esterificado? Un fosfato, pues se llama fosfolípido. ¿Sí? Fosfolípido. ¿Sí? Entonces, existe, y a este fosfato se unen además otras, porque se une colina, entonces fosfatidilcolina. Se une etanolamina, fosfatidil-etanolamina, serina, fosfatidil-inositol, ¿no? Y si serina, fosfatidil-inositol. Y luego tenemos los lípidos en los que solamente hay un ácido graso unido a la molécula. Esos son los lisofosfolípidos. ¿Sí? Ahí también ahí también se puede unir la fosfocolina, carbohidratos,
esos ya forman lo que son los plasmalógenos, los esfingolípidos, esfingomielinas, que son muy importantes, porque los plasmalógenos, por ejemplo, están en el cerebro, están en el corazón, las esfingomielinas en el sistema nervioso. ¿Cuál es la importancia de los fosfolípidos? Por ejemplo, del ácido fosfatídico, que es un precursor del fosfatidilglicerol, y de cardiolipina, que es el principal lípido de las mitocondrias. Las lecitinas, tenemos el caso acá, la fosfatidilcolina, etanolamina, serina, más abundantes en las membranas celulares, son depósitos de colina para neurotransmisores, ¿sí? Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de la dipalmitoidlecitina, que es el surfactante de las superficies pulmonares, y que en el caso, por ejemplo, de un prematuro, ¿no?, en lo que no ha madurado convenientemente, entonces se produce el síndrome de insuficiencia respiratoria o distrés respiratorio, como se conoce, ¿no? ¿Qué significa esto? Que este es el surfactante, es decir, esto es lo que permite que los pulmones no colapsen, no se peguen. ¿Qué pasa con una bolsa de plástico, ¿no?, que ustedes, si le entra un poco de aire, ¿no?, ustedes respiran sobre la bolsa, luego le botan el aire y ¿cómo queda la bolsa? Se pegó, ¿verdad? Eso pues colapsa. Todo con los pulmones ocurriría algo así, pero eso no ocurre porque justamente esta sustancia que tiene lecitina, que es el dipalmitoidlecitina, es la que no impide, es el surfactante, ¿ya? Pero ese surfactante, entonces, que en un prematuro todavía no se ha desarrollado. Entonces, ¿qué ocurre con un prematuro ante esta situación? Un prematuro se considera cuando la edad gestacional está entre las 22 y las 37 semanas. Si tiene más de 37 semanas ya no hay ningún problema. Y si tiene menos de 22 semanas, ya no es un parto prematuro, simplemente es un aborto, ¿ya? Entonces, cuando se está frente a esa situación, lo primero que tiene que evaluarse acá es la maduración pulmonar. ¿Ok? Entonces, ven que se va a producir un parto prematuro, que no hay nada que hacer. Y entonces, inmediatamente, lo primero es asegurarse esto. Y eso es con corticoide. ¿Sí? Corticoide, 24 horas, listo. En 24 horas ya está madurado. Ya se venga nomás el prematuro, no hay problema. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Otro fosfolípido, la fosfatidilinositol, que es el precursor de segundos mensajeros hormonales, muy importante. Cuando ustedes lleven el próximo año a farmacología se van a dar cuenta cómo es que participa este fosfatidilinositol como un segundo mensajero, ¿so?, dentro de lo que es la transducción de señales. Todas las moléculas actúan a través de receptores que activan enzimas, segundos mensajeros, y finalmente ya se produce el efecto. Los fármacos actúan ahí, en algunos de esos puntos, ¿sí? Los plasmalógenos cubren el 10% de los fosfolípidos del encéfalo y del músculo, las esfingomielinas abundantes en el tejido nervioso. Entonces miren ustedes que los fosfolípidos son sumamente importantes. Los esteroides tienen un núcleo fenantreno, este de acá, de tres anillos unidos a un ciclopentano. Por eso toda la estructura es un ciclopentano, porque tiene 5 lados, y ciclado, 2 ciclopentano, hidrofenantreno, ¿no? Además, el colesterol se les encuentra en los ácidos biliares, hormonas suprarrenales, hormonas sexuales, vitamina D, glucósidos cardíacos, etc. Entonces, la estructura básica del esteroide. Y por su asimetría, existen estereoisómeros de conformación del tipo de silla, que se ve acá, como una sillita, o del tipo de bote, como un botecito, ¿no? El de silla, este es el más estable. Los esteroles, acá tenemos al colesterol, está ampliamente distribuida por el organismo, especialmente en el tejido nervioso, se encuentra a menudo en forma de ésteres de colesterol. El ergosterol, esto está en los vegetales y levaduras, y es precursor de la vitamina D. Y esta vitamina D, cuando se irradia por luz ultravioleta, se rompe el anillo beta y adquiere las propiedades antirráquicas, o sea, de vitamina. Se activa la vitamina. Usted sabe que por la luz es la que se activa la vitamina D. Las sales biliares también son esteroles que permiten la absorción de otras grasas por su carácter anfipático.
y las hormonas esteroideas, que son responsables de la función sexual, de los caracteres sexuales secundarios, también del control metabólico de carbohidratos y grasas. Entonces, estos también son sumamente importantes. También, fíjense, como se habla, por ejemplo, de aminoácidos esenciales, creo que todavía no he hecho esta clase, ¿no? Porque eso lo van a ver en proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos, pero ahí se habla de los aminoácidos esenciales, ¿no? Y que son los aminoácidos que el organismo no lo puede sintetizar, o si lo sintetiza no lo puede hacer en las cantidades necesarias. Entonces tiene que tomarlo de la dieta. Pues algo parecido ocurre con los ácidos grasos, que también hay ácidos grasos que no los puede sintetizar y entonces tiene que tomarlos de la dieta. Pero básicamente son dos, que es el ácido linoleico y el ácido alfa-linoleico. Esos son los ácidos grasos esenciales. A partir de eso se pueden formar todos los otros grasos poliinsaturados. Se forma el araquidónico, el DHA, todos se forman. Así es que estos son los claves, estos no deben faltar. Y estos están en la dieta. ¿Pero en qué dieta? En el aceite de pescado, por ejemplo. Por eso el pescado es uno de los alimentos más recomendables. Y en vegetales también, ¿no? Entonces, estos ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, que están abundantes en los aceites vegetales, se denominan esenciales, entonces, por cuanto no pueden ser sintetizados por el organismo. Todos los ácidos grasos esenciales, el linoleico y el linolénico, el alfa-linolénico, y una vez en el cuerpo, estos dos se pueden convertir en otros ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Como el ácido araquidónico, el eicopentaenoico, el EPA y el DHA. Entonces, estos se sintetizan a partir entonces de los esenciales. En las membranas celulares tienen hasta 15%, por ejemplo, del ácido araquidónico. El DHA, que se sintetiza a partir del linolénico, o se ingiere del aceite del pescado, es rico en la retina. Entonces, esto es importante para la visión. ¿Sí? Rodopsina, para la corteza cerebral, testículos y el esperma. Otro grupo importante son los eicosanoides. Este es un grupo de moléculas de carácter lipídico originadas de la oxigenación de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos. Eico es 20. ¿Ya? De ahí deriva. Y básicamente estos eicosanoides derivan del ácido araquidónico. De ahí derivan todos. ¿Sí? La mitad de la molécula, ahí es donde se ciclan. Están agrupados en prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas. Estas moléculas son importantísimas en el organismo. Las prostaglandinas, por ejemplo. Las prostaglandinas, por ejemplo, son responsables de la inflamación, del dolor, de la fiebre. ¿Sí? De manera que para tratar el dolor, la inflamación, lo que hay que hacer entonces es inhibir a estas prostaglandinas. Por supuesto, hay una serie de prostaglandinas, ¿no? Hay varios tipos de prostaglandinas y que unos tienen acción contraria, inclusive. ¿Sí? Pero fíjense ustedes, entonces, las prostaglandinas tienen un efecto importante. Por ejemplo, en el útero tiene un efecto potente en la contracción del útero. ¿Sí? Las prostaglandinas. Y estas, de hecho, se utilizan para el caso del aborto terapéutico, ¿no? Cuando hay un óbito fetal, cuando el feto ya se ha muerto, entonces no lo va a tener pues la mujer allí, ¿no? Pues bien, tiene que expulsarlo. Entonces, la prostaglandina lo saca, ¿sí? Lo expulsa. Eso es muy potente. Pero, lamentablemente, también pues cae en manos de gente inescrupulosa que lo utiliza para aborto, ¿no? Por acá no veo, pero por ejemplo, yo trabajo, no sé si le conté, yo soy profesor de San Marcos, y ahí por afuera, en las afueras, en el puente, atraso sexual, ¿no? Atraso menstrual. Es aborto, son aborteros, con prostaglandina. ¿Sí? Por supuesto que eso está prohibido, ¿no? Lo que sí está permitido es el aborto terapéutico, pero es cuando pues hay una razón, ¿no? De fuerza, en donde está
en riesgo pues la vida de la madre, ¿no? Entonces ahí es donde se tiene que elegir, y bueno, la ley lo faculta, pues ahora que se aprueba la ley, ¿no? Bueno, de hecho que hay tanta controversia también, pero eso ya depende pues del lado que se está mirando, ¿no? Un cura nunca va a aprobar pues, la ley, el aborto terapéutico, ¿no? Eso depende. Entonces, es caso de los tromboxanos igual, también, ¿no? Son muy importantes, por ejemplo, en la agregación plaquetaria, ¿sí? Los leucotrienos son, por ejemplo, unos potentes broncoconstrictores y que tienen mucho que ver, por ejemplo, con el problema del asma, ¿sí? De tal forma que si este es el problema, pues hay que apuntar acá al leucotrieno, neutralizar la acción del leucotrieno. Y ahí tenemos pues, los fármacos para el tratamiento del asma que son los antileucotrienos. ¿Sí? Entonces viene usted la bioquímica, cómo es que les va a servir para la farmacología que van a llevar el próximo año. ¿Sí? Decíamos aquí que las prostaglandinas, tromboxanos son hormonas locales cuya principal función es regular la adenilciclasa en la agregación plaquetaria, la emisión de la hormona antidiurética. Los leucotrienos causan contracción muscular y tienen propiedades quimiotácticas. La anafilaxia se basa en una mezcla de leucotrienos. Y bueno, ahora sí entramos a lo que es la parte de la oxidación de los ácidos grasos, ¿no? La degradación de los ácidos grasos. Entonces, el proceso se llama beta-oxidación. ¿Sí? Beta-oxidación. Entonces los ácidos grasos son fuente importante de energía para los tejidos como el corazón, el músculo esquelético, el riñón y el hígado. El proceso ocurre en la mitocondria. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la beta-oxidación? En la mitocondria. ¿Okay? Al igual que los carbohidratos, que deben ser fosforilados para su metabolismo. Ustedes recuerden que para que entre en la glucólisis, lo primero que le ocurre en la glucosa es fosforilarse, pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato y ahí se va, ¿no? Ya, entonces lo que le ocurre a los ácidos grasos es que tienen que unirse a la coenzima para que formen acilcoenzima A, y eso se llama activación del ácido graso. Esta es la activación, cuando el ácido graso se convirtió en acilcoenzima por unión con la coenzima. Las grasas proveen 9 calorías por gramos al degradarse por la beta-oxidación en el ciclo de Krebs, mientras que los carbohidratos producen 4 calorías por gramo por la glicólisis en el ciclo de Krebs. ¿Cuáles son las etapas de aprovechamiento de los ácidos grasos? El aprovechamiento energético de los ácidos grasos pasa por 1. La movilización de los ácidos grasos desde los tejidos de reserva. Claro, se va a utilizar el ácido graso, pero ¿dónde está? En el tejido adiposo, entonces desde ahí se va a empezar a jalar. Entonces ahí es importante donde tiene que entrar la lipasa a empezar a degradar el ácido graso. ¿Sí? Ese es el punto número 1. Luego viene la activación de los ácidos grasos. Entonces ese ácido graso se une a la coenzima y forma la acilcoenzima. Eso es la activación del ácido graso. Y luego ya se activó, ahora va a ingresar a la mitocondria. ¿Ok? Y allí ocurre la beta-oxidación. ¿Sí? Y luego que ocurre la beta-oxidación viene el aprovechamiento energético, es decir, todos esos hidrógenos que se han generado también se va a ir a la fosforilación oxidativa en la cadena respiratoria a producir ATP. ¿Sí? Y eso entonces es todas las etapas que se producen. Entonces miren, la primera etapa. La primera etapa entonces es la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo. Entonces el proceso es iniciado por una lipasa. Esta lipasa es sensible a las hormonas. Quiere decir que son las hormonas las que la van a regular su actividad. Las que van a decir, degradas o no te degradas. Y ahí es donde participan las hormonas que básicamente son degradativas, ¿no? Ahí está el glucagón y la adrenalina. Esos degradan los triglicéridos. Lo contrario es a este proceso, ¿qué cosa es? Porque esto sería la lipólisis.
¿Cuál es lo contrario? ¿Cuál es el proceso inverso? ¿Cuál es el proceso inverso? ¿Ah? ¿Ah? Estamos hablando de la lipólisis. La pregunta es, ¿cuál es el proceso inverso? Lipogénesis. Lipogénesis. Y ahí actúa, fíjense ustedes, la insulina.